Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que confía en Jehová será como el monte de Sión, imposible que puedas deslizar. Para siempre estará el coro como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová aquí. Aleluya. Impartiendo tu infinita bondad. Todo aquel que confía en Jehová, todo aquel que confía en Jehová que puedas deslizar firmemente, para siempre estará el coro como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová, con su potencia, impartiendo tu infinita bondad. Haz bien, oh Jehová, a los tuyos,
haz bien a los tuyos, Señor. Demuestra tu poder y tu amor. Oh, malo quiero aborrecer tu senda, quiero siempre seguir como Jerusalén, como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará. Impartiendo tu infinita bondad. Todo aquel que confía en Jehová, todo aquel que confía en Jehová, será como el monte de Sión, imposible que puedas deslizar. Firmemente para siempre estará. El coro. Como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová desde ahora y por haz bien a los tuyos, Señor. Haz bien a los tuyos, Señor. Demuestra tu poder y tu amor. Conduce a tu pueblo a vivir. Conduce a tu pueblo a vivir en santo y recto corazón. Aleluya. Como Jerusalén, que tiene monte
su alrededor. Señor, yo te ofrezco mi ser, lo malo quiero aborrecer, tu senda quiero siempre seguir, en santo y recto corazón, como Jerusalén, como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará. Impartiendo, aleluya, tu infinita bondad. Aleluya. Dan gloria a Dios. Señor les bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano y hermana, amigos y amigos que nos están escuchando. Quiero dar un testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2 meses mi hijo fue operado de una peritonitis. Por la gracia del Señor, eso estaba que le reventaba, pero la gracia del Señor es tan grande, su misericordia, que no pasó a mayor cosa. Bueno, y mi testimonio es que nos fuimos al hospital, llegué al hospital y no nos ponían cuidado, pero como el Señor en su palabra dice: clama a mí, yo te responderé, yo clamé a Él y vi como Él de verdad rápidamente metió su mano. Aquella doctora que estaba con un carácter feo, ella misma se movió de ahí, me atendió, el enfermero le puso el suero al niño, todo fue rápido. Yo vi como el Señor estaba ahí obrando, estaba la mano de Él. Lo subieron para arriba, a las 7 ya lo habían operado. Yo sentí como, aunque en este testimonio me van a decir, muchos en el mundo pues van a decir que son locura, pero no es locura. Yo pero sentí como el Señor estaba ahí a mi lado, sentí como su presencia, sentía como una brisita. Yo sentía la presencia del Señor que estaba ahí a mi lado, algo sobrenatural, porque para mí es algo sobrenatural, aunque para el mundo parezca locura, pero no es locura, eso es la pura realidad.
todo fue, el Señor obró demasiado ahí, estuvo ahí conmigo. Todo fue la mano del Señor. Por la gracia del Señor todo salió bien. Y como dice el Señor, aquí haciendo notorias sus maravillas. Bueno, esas son sus maravillas que nosotros estamos disfrutando, las maravillas de Él, todo lo que nos ha dado a conocer. Y a pesar de eso, nosotros en verdad no le estamos dando al Señor lo que Él se merece, porque Él nos ha dado a conocer muchas cosas. Primeramente nos dio la salvación, perdonó nuestros pecados. Estamos libres de pecado, porque en verdad yo era una persona que el pecado me pesaba, yo me siento perdonada por la gracia del Señor, y agradecida con el Señor, y a la vez de verdad, como que pidiéndole perdón al Señor, avergonzada con el Señor, porque en verdad tiene que obligarnos a dar un testimonio, y no deberíamos de ser así, porque todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado a conocer, tantas cosas, y nosotros aún Él tiene que jalarnos las orejas para poder venir a dar un testimonio, hacer notorias sus obras, como dice Él. Y de verdad, le pido perdón al Señor, y el corazón de verdad triste, avergonzado con el Señor, porque Él tiene que llamarnos como obligado, pues, y no debería de ser así, porque en verdad el Señor ha hecho tanto con nosotros, está con nosotros, como yo lo siento que está día a día ahí conmigo, y cuando clamamos a Él, Él responde, y todo por la gracia de Él, como Él nos ha dado a conocer, que todo es por su gracia y su misericordia, todo. Bueno, y agradecida con mi Señor, pidiéndole que nos ayude a seguir adelante, que cada día nos rindamos más a Él, que muramos este mundo y vivamos para Él, porque de verdad no estamos haciendo lo que Él se merece, estamos demasiado conformados, que nos ayude a salir de este conformismo, pidiéndole al Señor. Bueno, también quiero contarle, no un testimonio, sino que algo que me pasó el sábado. Es como un consejito para nosotros, la madre, que somos cristianas y no tenemos el esposo, no son cristianos. El sábado me pasó, el diablo quiso hacerme una jugada, pero ya él está vencido. El Señor lo reprenda, él está vencido, está debajo de nuestros pies. Él no tiene nada en mí, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Bueno, el sábado mi hijo, el papá se fue a cortarle el pelo, entonces se fueron primera vez, él nunca había hecho esto, le cortó el pelo, llegó y me mandó una foto. Yo cuando veo esa foto veo ese corte tan feo, y entonces ellos sabían lo que habían hecho, ellos sabían que no estaba correcto, que a mí no me iba a gustar lo que ellos habían hecho, por eso me enviaron la foto, y yo veo esa foto y digo, ay Señor, y lo que hice fue ponerme a clamar al Señor, que me diera de su sabiduría para enfrentar eso que venía, cuando ellos llegaran yo me portara como tiene que ser, una hija de Él, que no le fallara, que Él me diera de su sabiduría para poder tomar para poder hablar con ellos, y entonces ellos llegaron. Cuando yo le veo ese corte, de verdad un corte horrible, parecía que venía, no sé, de estar preso, algo así, yo lo vi así. Y entonces le digo a Robert, que es mi pareja, le dije, no, ese corte no está bien, delante del Señor, ese corte no está bien. Y le dije a mi hijo, le dije, Gilbert, tú te la pasas en la iglesia, lo que se habla allá, no es, tenga mucho cuidado, le dije, porque las cosas del Señor no son juegos, le dije. Y nosotros vamos a la iglesia, usted sabe quién habla allá no habla el pastor, no habla el hermano fulanito de tal, no, allá se mueve, es el Señor, le dije. Y todo lo que el Señor habla, y todo lo que usted ve allá, que pasa todo, es el Señor, le dije. Y al Señor se le sirve con temor y temblor, le dije. Usted tiene conocimiento. Usted no tenía por qué dejarse hacer ese corte, le dije. Usted sabe que, mucho cuidado, le dije. Con el Señor no se juega, le dije yo. Y entonces yo vi como en verdad él se asustó.
Él se asustó demasiado, yo le dije, y él me dijo, ay Dios, mañana voy a pasar a cantar. Bueno, ¿a ti no te da vergüenza llegar a la iglesia así? Le dije. Entonces, en verdad yo vi como él se asustó. Fue el diablo que lo utilizó tanto al papá como a él, pues. Quiso, y vi como el diablo, porque el diablo nada más no viene en la mente, también se disfraza a través de los que están al lado de nosotros, de cualquier persona. Vi la cara de él, como él quiso comprobar, pues, si era en realidad, como yo siempre, el Señor siempre me ha dado esa, ¿cómo le digo? Esa autoridad de pararme firme, que siempre en la casa yo digo es el Señor y todo es el Señor. Bueno, aquí, primeramente el Señor, pues lo que yo tengo allá, primeramente el Señor, y entonces yo vi como Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso venir a ver si era en verdad si en verdad era el Señor primeramente, claro, y yo vi como la intención de Satanás, que el Señor lo reprenda, que en verdad vino con esa intención de hacer eso. Bueno, ellos fueron y se arreglaron ese corte, porque yo les dije, no, yo no lo voy a aceptar. Pero, y vi como el Señor de verdad, como el Señor, de verdad, yo le he estado clamando al Señor, que siembren en su corazón de mi hijo temor de Dios, y de verdad, yo vi como el niño se asustó, puso la cara de asustado, ay, yo tengo que cantar mañana. Bueno, entonces le dije, ¿a ti no te da vergüenza llegar a la iglesia así? Entonces él se asustó, y vi también como el Señor obró ahí tremendamente, me dio esa paciencia, porque cuando ahí empieza el enemigo, tienes que decirle esto, tienes que decir aquello, como para que uno, y entonces yo digo, ay Señor, ayúdame, porque yo no te quiero fallar, dame de tu sabiduría, dame palabras para hablar. Y cómo el Señor de verdad me respondió, cómo nos está respondiendo en todo. El Señor nos está respondiendo en todo lo que le pidamos. Él dice que pidamos y ahí está, vemos su maravilla, lo vemos a Él, cómo nos responde, cómo nosotros no estamos locos, no estamos inventando nada, es la pura verdad. Y como el Señor nos ha dado a conocer tantas cosas que el Señor nos ha dado tan hermosas, y yo digo, Señor, porque estamos tan tranquilos, tan conformados, ayúdanos, Señor, sácanos de este conformismo, ayúdanos a seguir adelante. Y ahí vamos luchando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, agradecida con mi Señor, pidiéndole que nos ayude y que tenga mucha misericordia de nosotros, porque el diablo cada día también se mete por lado y lado, pero él está vencido. Él no tiene nada en mí, ni en mis hijos, ni en ninguno de mis hermanos, en nada. Él está vencido. Bueno, agradecida con el Señor, espero que este testimonio le sirva de algo a una amiga, a un amigo que lo necesite. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Almas encarceladas hoy, parte 5. Bien, el Señor le bendiga a todos en todo lugar donde llega este poderoso evangelio. Recuerda que la palabra es nuestro armamento. La palabra, aleluya, es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Bien, hemos estado estudiando este precioso mensaje, almas encarceladas. Ya esta es la parte, ya son 5 ya estudios, y queremos continuarlo. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice, lo habrán hecho otra vez. Será por eso la aparición de la columna de fuego acá en el río. O sea, cuando apareció el torbellino, bajó allá en el río Ohio, cuando el hermano Branham estaba bautizando, más de 5,000 personas estaban allí, y bajó, descendió el pilar de fuego y se posó sobre la cabeza del hermano Branham. Entonces vemos que de esa columna se oyó una voz. Así como Juan el Bautista fue precursor de mi primera venida, tu mensaje, ¿cuál mensaje? El que tenemos, ¿verdad? Será precursor de mi segunda venida.
Y fíjate, el 11 de junio de 1933, el hermano Branham, el Señor le da, hermano, 7 visiones. Y de esas 7 visiones se han cumplido 5. Solamente faltan 2. O sea, estamos en el tiempo del fin. Y este es uno de los mensajes maravillosos de ver la experiencia que tuvo el hermano Branham cuando él salió de cacería y su amigo se le disparó el arma y los perdigones pegaron en sus 2 piernas. Y allí vemos que él pasó una experiencia muy tremenda. El Señor lo llevó a la región de los perdidos y también, aleluya, contempló también la hermosura de Jesucristo. El lugar, 2 lugares, ¿verdad? Entonces, dice, ¿habrán hecho otra vez? ¿Será eso la aparición de la columna de fuego acá en el río? ¿Será por eso la aparición del mensaje cortante para las mujeres y mostrando las posiciones correctas como deben de ser? Y amonestando esos ministros que se unen a denominaciones en lugar de quedarse con la palabra. Cuando Dios ha vindicado cabalmente que es Él y no alguna cosa tan ignorante y falto de educación como un hombre, es Dios. Y habremos llegado al punto cuando el tercer jalón volverá a los eternamente perdidos. O sea que el tercer jalón ya es cuando este mensaje está siendo predicado y aún esas almas perdidas que no tienen esperanza están oyendo este mensaje. Y con todo eso no van a tomar decisiones, pero sí habrá un pueblo remanente que ha sido predestinado para conocer estas verdades sobrenaturales. Y vemos que Dios está en el negocio. Aleluya. Y si Dios está en el negocio, Él nunca ha perdido una batalla. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Entonces estamos una vez más agradecidos de Dios primeramente de saber que no estamos solos. Dios está en el negocio. Dios está guiando cada paso de sus hijos. Aleluya. Entonces eso aconteció el 11 de junio de 1933. Dice aquí en el libro de Judas 1, versículo 6 en adelante, y leemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, o sea, como bestias brutas, que hablan de las cosas que no saben. Aleluya. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza,
estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjate, Enoc, séptimo de Adán, profetizó. Todavía esta profecía no se ha cumplido, ¿verdad? Cuando vendrá el Señor con, aleluya, con los santos, y Él vendrá montado en un caballo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Fíjate, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas, fíjate, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos murmuradores creellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para, aleluya, para sacar provecho. Tremendo eso, ¿no? Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, o sea, los que por el medio del sentimentalismo, que no tienen el espíritu, aleluya. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, dice, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos, y a otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ven? Y vamos al mismo mensaje de almas encarceladas. En la página 14 está la experiencia viva, aleluya, cuando el hermano Branham, a la edad de 14 años, recibe ese impacto de esos perdigones y se estaba desangrando. Y ahí es donde él entra en una experiencia tremenda. Aquí en la página 14, después que la visión me llegó y yo estaba tan débil y había perdido toda esa sangre, y yo pensé que estaba hundiéndome en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído relatar esto antes, y hundiéndome en una eternidad sin fin. Primero estaba pasando por lo que parecían nubes y luego por oscuridad. Y hundiendo hacia abajo, bajando y bajando. Y así de repente yo había llegado a la región de los perdidos. Y ahí yo grité y miré, y allí nada tenía cimiento, o sea, no había un fundamento, no había dónde detenerse. Todo era un vacío, aleluya, hundiéndose. ¿Ve? Yo nunca pude dejar de caer. Parecía que caería por toda la eternidad. No había paradero en ningún lugar. Y luego qué distinto era a la visión que tuve aquí no hace mucho de estar en la gloria con el pueblo. Qué contraste, pero honesto. Mientras caía, finalmente yo grité por mi papá. Desde luego, siendo solo un muchacho, eso era lo normal. Yo grité por mi papá y mi papá no estaba allí. Entonces grité por mi mamá: alguien agárrame. Pero allí no había madre. Yo seguí cayendo y entonces clamé a Dios:
allí no había Dios, allí no había nada. Y después de un momento, oí el sonido más lamentable que jamás he escuchado, y era el sentimiento más horrible. No hay manera de, incluso un fuego literal y ardiente sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han sido dejadas y fue una sensación de las más horribles que yo jamás haya tenido. ¿Eh? Y aquí en segunda de Reyes, esto es lo que dice la palabra, segunda de Reyes, aquí habla de Jezabel. Dice que Jezabel se lo comieron los perros. ¿Eh? Y era una profecía de Elías Tisbita, había profetizado tanto a su esposo como a Jezabel, y esa palabra se cumplió en el tiempo de Jehú. Aleluya, esa profecía. Debemos que la palabra del Señor no es eterna, la palabra tiene que cumplirse. Muerte de Jezabel. Aquí en Segunda de Reyes, desde el verso 30 en adelante, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Fíjate, hoy en día usted no puede hallar allí en la escritura un texto, porque la escritura diga la mujer no se pinte, ¿ve? Pero sí puede hallar la mujer no se corte el cabello, allí en 1 Corintios 11. Que la mujer no use pantalones y todo eso, en Deuteronomio 22:5. Pero aquí está como la primera mujer que se pintó los ojos de antimonio, y eso fue lo que vio el hermano Branham, esas modas y todas esas cosas las vio en el infierno. ¿Ve? Ese Hollywood que ha traído tanto desastre y tanta inmoralidad, y son los homosexuales, esa gente inmoral, los cuales fabrican todas esas modas. Y hoy en día vemos a los jóvenes con esa atracción tan tremenda y andan con esos pantalones huertos trizas, todos como si fuera caído una bomba. ¿Ve? Y uno, como a la edad que uno tiene, uno siempre cualquier cosita se les cose el pantalón y uno, mira hermano, inmediatamente lo cose. Pero hoy en día, hermano, mujeres y hombres con pantalones todos vueltos pedazos. Yo digo lo que es la moda, ¿no? ¿Eh? Y porque es moda y lo usa un artista allí, y ellos reciben esa influencia de esos artistas, y entonces allí, hermanos, vemos la consecuencia de ese mal. Aún la música, hermano, el modo de hablar, la inmoralidad al hablar, ¿ve? Hermano, todo está podrido este mundo. Debemos que aún el mismo Señor, en Génesis 6, dice, y arrepintióse Jehová de haber criado al hombre, porque todos los designios del hombre, todos los pensamientos del hombre son de continuo solamente al mal. ¿Eh? Entonces vemos, hermanos, de que estamos en el tiempo cuando nuestras mentes tienen que, aleluya, ser limpiadas y tener la mente de Cristo. Y la única manera de llegar a esa perfección es aceptando a Cristo como su Salvador personal, arrepentirse de veras y bajar a las aguas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, Dios está obligado por su palabra, que es una promesa de Dios, de llenarlo usted con el Espíritu Santo. Entonces vemos que esta mujer, Jezabel, fue la primera mujer que se pintó, y hermano, llegó a ser carne de perros, se la comieron los perros. Eso fueron como pirañas cuando fueron a buscar a esta mujer para sepultarla por cuanto era hija del rey. Lo que hallaron fue la calavera, las dos manos y los dos pies. ¿Te fija usted? Debemos, hermano, de que las mujeres hoy en día no tiene pudor. La mujer hermano, se viste inmoralmente, se pinta, hermano, como una payasa allí, ¿verdad que sí? Y hermano, vemos los ojos aún
las pestañas postizas, unas tremendas pestañas. Todo eso lo vio el hermano Branham en la región de los perdidos, en el infierno. ¿Ve? Entonces, es uno de los lugares, hermano, dice, usted ni se imagina, la candela, hermano, que eso es, aleluya, pasable comparado a ir a ese lugar de los perdidos. Fíjate que aún describe el hermano Branham que iba descendiendo y no había lugar donde detenerse. Y ahí clamó por su papá, por su mamá, llamó aún a Dios, al Señor allí, y no había nada. Pura oscuridad, tinieblas. Qué tremendo es eso. Aleluya. Entonces, volviendo aquí a Jezabel, mira esto. Dice, gloria al nombre del Señor. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Siric, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, se le pasó por encima del carruaje, la carreta. Entonces luego, después que comió y bebió, dijo, y ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Vemos que esa profecía se cumplió al pie de la letra, aleluya, cuando esta mujer, hermano, Dios permitió de que la tiraran del balcón, y hermano, vemos que, aleluya, aún Jehú le pasó por encima. Entonces, aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que Elías Tisbita fue el que profetizó en ese tiempo y dio las profecías, y vemos que esa palabra se cumplió al pie de la letra. O sea que Dios, hermano, cuando Dios habla, esa palabra se cumple porque Dios es un Dios fiel. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mira esto. Continuando en este maravilloso tema. Aleluya. Después que la visión me llegó y yo estaba tan débil y había perdido toda esa sangre, y yo pensé que estaba hundiéndome en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído relatar esto antes. Y hundiéndome en una eternidad sin fin, primero estaba pasando por lo que parecía nubes y luego por oscuridad. Y hundiendo hacia abajo, bajando y bajando. Y así de repente yo había llegado a la región de los perdidos. ¿Ve? Y ahí yo grité y miré, y allí nada tenía cimiento. Yo nunca pude dejar de caer. Parecía que caería por toda la eternidad. No había paradero en ningún lugar. Y luego que distinto era la visión que tuve no hace mucho de estar en la gloria con el pueblo. ¡Qué contraste! Pero en esto, mientras caía,
finalmente yo grité por mi papá. Desde luego, siendo solo un muchacho, tenía 14 años, eso era lo normal. Yo grité por mi papá y mi papá no estaba allí. Entonces grité por mi mamá. Alguien, dice, alguien agárrame. O sea, él quería que alguien lo atrapara y lo ayudara, pero iba un hermano descendiendo. Eso no había paradero allí. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Aleluya, pero allí no había madre. Yo seguí creyendo y entonces clamé a Dios. Allí no había Dios. Allí no había nada. Y después de un momento oí el sonido más lamentable que jamás he escuchado y era el sentimiento más horrible. No hay manera de incluso un fuego literal y ardiente sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han sido erradas y fue una sensación de las más horribles que yo jamás, aleluya, haya tenido. Escuché un ruido parecido como a algo embrujado. Y cuando apareció, yo miré y eran mujeres y tenían algo verde debajo. Solamente se podía verle su rostro. O sea, tenía los ojos pintados. Y tenían algo verde debajo de sus ojos. Y sus ojos parecían como alargados hacia atrás. Como las mujeres de hoy se pintan los ojos. Fíjate, estamos hablando de un mensaje, aleluya, que fue predicado en el año, fíjate, estamos hablando del año 63. 10 de noviembre de 1963, almas encarceladas. Vemos, hermanos, que el tiempo ha pasado y hoy en día ya estamos en el 2025 y vamos para el 2026 y vemos que esto va de mal en peor. Usted ve la inmoralidad cada día. ¿Ve? Dice cómo las mujeres de hoy se pintan los ojos hacia atrás y solamente sus ojos y sus rostros y estaban haciendo Dice, oh, qué cosa. Yo grité, oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia, oh Dios, ¿dónde estás? Si tan solo me permites volver a vivir, yo te prometo ser un buen muchacho. Ahora, eso era lo único que yo podía decir. Ahora Dios sabe, y en el día del juicio, Él me juzgará por esa declaración. Eso fue lo que dije. Señor Dios, permítame volver y te prometo que seré un buen muchacho. Y para cuando recibí el disparo, yo había mentido. Había hecho casi de todo lo que se podía hacer, pero una sola cosa, y como dije, es mejor que lo confiese ahora mismo mientras estoy aquí. Y cuando miré hacia abajo y vi por poco no había sido volado en dos, yo dije, Dios, ten misericordia de mí. Tú sabes que yo nunca cometí adulterio. Eso fue lo único que le puedo decir a Dios. Yo no había aceptado su perdón, ni todas estas cosas. Yo solo pude decir, yo nunca cometí adulterio. O sea, estamos hablando de 14 años. El hermano Branham comenzó a los 20 años a predicar el evangelio. Fíjate eso. Gloria al nombre del Señor. Y en todo ese lapso de tiempo, cuántas cosas no hizo el hermano Branham, aleluya, estando allí en el mundo. ¿Ven? Gloria al Señor. Y luego me llevaron allá y entonces, estando en eso, yo clamé, Dios, ten misericordia de mí, yo seré un buen muchacho si tan solo me permite volver. Pues yo sabía que existía un Dios en alguna parte y Dios siendo mi testigo, esas criaturas en tormento a mi alrededor, yo tan solo era un recién llegado, o sea, que estaba llegando allí al infierno. Y la más
horrenda y espantosa sensación impía en aquel. Parecía que tenían ojos muy grandes, con pestañas largas. Usted ha visto eso en las calles hoy en día. Como las mujeres se ponen pestañas largas que parecen unos, hermanos, unos pájaros raros, ¿verdad? Tremendo es eso. Aleluya. Mira esto. Criaturas en el tormento a mi alrededor. Yo solamente era un recién llegado. Y la más horrenda y espantosa sensación impía en aquel. Parecía que tenían ojos muy grandes, con pestañas largas extendidas así y alargadas como de gato. Así hacia atrás, extendidas así y alargadas como de gato, hacia atrás y con esas cosas verdes, como si tuvieran gangrena o algo. Y ellos, aleluya, hacían, ¿qué sentir fue ese? Ahora, dice, entonces, en un breve instante, regresé otra vez a la vida natural. Eso me ha perturbado, pensé. Oh, permite que yo nunca tenga que ir a un lugar como ese. Que ningún otro ser humano tenga que ir a un lugar como ese. Hermano y amigo que me oyen, ese es el lugar más tenebroso, más horrible, hermano, que es peor, aleluya, que la candela. O sea, la candela es pasable comparada a ir a la región de los perdidos. Es algo tremendo. Entonces el hermano Branham pasó por esa experiencia a la edad de 14 años. Imagínate eso. Gloria al nombre del Señor. Dice, oh, permite que yo nunca tenga que ir a un lugar como ese. Que ningún ser humano tenga que ir a un lugar como ese. 7 meses después, yo tuve la visión de estar parado en el oeste, mirando esa cruz dorada descender sobre mí. Y yo sabía que en alguna parte existía la región de los malditos. ¿Ve? Y aquí en Primera de Pedro, aquí a Primera de Pedro, gloria al nombre del Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a la Escritura porque ella es la que es la plomada, ¿verdad? Aquí en Primera de Pedro 3, mira lo que dice la palabra, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y murió, dio el espíritu, Él descendió a las partes más bajas, a la región de los perdidos. ¿Ve? Eso lo vemos aquí en Primera de Pedro 3, versículo 19 en adelante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente 8 almas. Si fuera, ¿verdad? Como en el tiempo, aleluya, del ese gran eso, en el tiempo de Moisés, salieron 2 millones. Y solamente, hermano, entraron Josué y Caleb, 1 por millón. Y si habían solamente almas salvas, y sacamos un promedio, si era 1 por millón, de 8 millones, solamente 8. O sea, estamos en un tiempo, hermano, donde los que se pierden, aleluya, son más que los que se salvan. Porque al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente, aleluya, para tomar a Dios en su palabra y vivir esta palabra, aplicarla. No es solamente predicar la palabra, eso es bueno, aleluya, pero aún el hermano Branham dice, no me prediques un sermón, vívame un sermón, porque mejor es un sermón vivido que un sermón predicado. ¿Ven? Aún esos grandes religiosos en el tiempo del Señor, el Señor le dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen.
O sea, predican muy bonito y todo, pero no viven lo que predican. Y eso está pasando, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, no había prestado mucha atención en eso hasta hace como 4 semanas. Mi esposa nunca había pensado de eso en esos términos. Pero hace como 4 semanas, mi esposa y yo fuimos a Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados, mi esposa, entramos al primer piso. Y allí habían varios muchachos afeminados que tenían el cabello rizado, ustedes saben, peinados como las mujeres, y otros con el cabello peinado sobre la frente y con pantalones muy subidos. ¿Ven? Así como me supongo las pandillas o como se les llamen, y ellos estaban allí y todos los estaban mirando y sus cabellos eran así de grande como las mujeres que se preparan el cabello en forma demasiado grande. O sea, se hacen unos cabellos así, ¿verdad? Aleluya, grande. Ustedes saben, estos estaban allá. Y una joven pasó y dijo, ¿qué piensa usted de eso? Le respondí, pues a usted le debería dar vergüenza si es que usted piensa así. Yo dije, él tiene tanto derecho como usted de hacer eso. Ninguno de los dos tienen ese derecho. Entonces subí al otro piso y me senté. Y al hacerlo, había allí una escalera automática, o sea, una silla, ¿verdad? Una escalera rodante, eléctrica. Dice, una escalera automática, era en la tienda de J.C. Penney. Y la escalera transportaba gente hacia arriba. Pues realmente, aleluya, me enfermé del estómago viendo esas mujeres subir por allí. Jóvenes, ancianas e indiferentes, arrugadas, jovencitas y de toda clase, usando pequeños pantaloncitos cortos, o sea, chores y calientes y todo eso. En ese tiempo, ahora, ¿qué sería si el hermano Branham estuviera vivo hoy cuando la inmoralidad se ha multiplicado? ¿Ven? Aleluya, sus cuerpos obscenos y esas mujeres vestidas tan sexualmente y con esas cabezas tan grandes así. Y allí venían. Y una venía de esa escalera automática apareciendo allí donde yo estaba reclinado en un asiento, sentado allí con mi rostro inclinado. Y volteé y miré, y una de ellas subiendo la escalera decía, de habla hispana. Y otra mujer, esa era una mujer blanca, hablando con la mujer hispana. Y cuando miré, en un instante fui cambiado. Eso yo lo había visto antes. O sea, eso lo remontó a él, a esa gran experiencia que estuvo allí, cuando el Señor lo llevó, hermano, aleluya, a la región de los perdidos. Eso lo había visto él allá en el infierno. Eso yo había visto antes, los ojos. Ustedes saben cómo hacen hoy las mujeres pintándose los ojos, algo reciente, como gatas. Ustedes saben, si los alargan así y usan lentes al estilo de gatas, ¿eh? Y de todo. Ustedes saben, con los ojos alargados así y con esas cosas verdes debajo de sus ojos. Ahí estaba eso que yo había visto cuando era muchacho, a la edad de 14 años. ¿Eh? Allí estaba la mujer así exactamente. Y yo simplemente aleluya, entumecí todo y empecé a mirar alrededor. Y allí estaba esa gente, aleluya, esa gente murmullando. Ustedes saben, cometiendo, aleluya,
comentando de los precios y demás en el edificio. ¿Ve? Parecía como que yo había cambiado por un instante. Y miré y entonces pensé, ¿esto es lo que yo vi en el infierno? Allí estaban con esa gangrena. Yo pensé que porque estaba en el infierno se había vuelto así un color verde azul debajo de sus ojos. Y aquí estaban estas mujeres pintadas con el mismo verde azul, igual como había, aleluya, dicho esa visión algunos 40 años antes. ¿Ven? Han pasado como 40 años. Tengo 54. Entonces tenía 14. Así que hace unos 40 años yo, y ese es, aleluya, dice, como sea el número de juicio, 40 es el número de juicio. ¿Ven ustedes? Ahora yo vi eso y ni siquiera le pude hablar a mi esposa cuando llegó. Ella andaba tratando de conseguir algo para Sara y los niños, como un vestido o algo para la escuela. Y yo ni siquiera pude, yo ni le pude, aleluya, responder. Me dijo, Billy, ¿qué te sucede? Le respondí, querida, soy hombre casi muerto. Me preguntó, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Dije, no, algo acaba de suceder. Ahora ella no sabe, ella está allí esperando recibir esta cinta. ¿Ve? O sea que el hermano Branham todavía no había hablado sobre ese tema, de esa gran experiencia, porque él quería dar esa experiencia primeramente a la iglesia, antes de comentarla. Aún su esposa no lo sabía. ¿Ve? Pero cuando él estuvo allí en ese comercio, allí en Tucson, y vio a esas mujeres, hermanos, con sus pestañas de gata y sus ojos pintados, así como Jezabel, con antimonio, esas pinturas que usan, ¿verdad? Verdes y azules. Entonces, hermano, allí fue donde impactó al profeta. Allí, él pensó que estaba allí y dice, esto lo he visto yo antes. Y eso lo vio en el mismo infierno. Todas esas modas y todas esas cosas que hoy usted ve en las calles, el hermano Branham estuvo en la región de los perdidos, allí en el infierno, y todo eso lo vio allí. Así que esas modas y todo son inspiradas del mismo infierno. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué tremendo, qué tremenda experiencia. Aquí en Segunda de Reyes, hablando, aleluya, es el mismo texto de Jezabel. Pensé entonces, al notar esos ojos como con gangrena en esas mujeres, había hispanas, francesas, hindúes y blancas, y de todas juntas, con esas cabezas tan enormes, esos peinados, ¿verdad? Ustedes saben, demasiado rizados, esos peinados, así como ellos se los peinan, bien altos. Y luego, por un lado, ustedes saben cómo lo hacen ellas. Y además, esos ojos que parecían con gangrena y con la pintura alargada hacia atrás, como ojos de gato. Y ellas hablando, y ahí me encontraba de nuevo parado ahí, en la tienda de J.C. Penney, de regreso en el infierno otra vez. Yo me asusté tanto, pensé, Señor, ciertamente no habré muerto después de todo, me has dejado terminar en este lugar. Y allí estaban dando vueltas así, como en esa visión. Uno escasamente, aleluya, podía oírlo en los oídos. Ustedes saben del murmullo y de lo que acontecía de la gente, y esas mujeres subiendo por esas escaleras y caminando por allí, y aquel o sea, eso lo había oído en la región de los perdidos. Allí con esos extraños ojos verdes, como en lamento. Mi esposa llegó y le dije, déjame solo por un momento, querida,
le dije, si no te molesta, yo quiero irme a casa. Y ella dijo, ¿estás enfermo? Le respondí, no. Continúa, querido, si tienes que hacer más compras, hazlas. Ella dijo, no, ya terminé. Entonces dije, déjame tomarte del brazo, ¿ven? Y me fui. Ella me preguntó, ¿qué sucede? Le dije, Meda, algo sucedió allá arriba. Y mientras yo estaba bajo eso, pensé en esto. En aquel día estamos, dice, ¿en qué día estamos viviendo? ¿Podrá ser esto el tercer jalón? Ahora tengo algunas notas aquí. Jesús, nos damos cuenta que Jesús en su ministerio, después de haberle predicado a la gente, ahora vamos a ser bien escriturales en esto. Después de Jesús haber terminado, mira esto, su ministerio, y que su ministerio fue rechazado por el pueblo, ahora ustedes lean entre líneas, lleguen a sus propias conclusiones, tengan en mente lo que les dije al comenzar, después que de él haber predicado. Él vino como el ser prometido para ese día. Todos sabemos eso. Las escrituras identificaron a Jesucristo como el Mesías. Eso es correcto. Cabalmente, firmemente vindicado por Dios y su palabra, que Él era el Mesías. No hay duda. Si alguien lo duda, si es así, entonces debería venir al altar. Que Él no era, aleluya, que Él no era el Mesías. Él claramente fue identificado como el Mesías. Pero después de él, aleluya, claramente Dios lo identificó. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en Hechos 2, cuando bajó el Pentecostés, va aquí al libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces el profeta aclara eso, dice, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 2, aleluya, desde el verso 14 en adelante, aquí vemos el primer discurso, aleluya, el primer discurso que hizo Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Comenzando aquí con el versículo 14, primer discurso de Pedro. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Hechos 2, versículo 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia, o sea, la hora tercia del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y en el postrero día, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, la profecía de Joel cumpliéndose. Y vuestros ancianos, aleluya, soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Aleluya. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjate, está hablando un hombre sin letra, ¿ve? Un ignorante. Y fíjate, aleluya, si usted no puede ver a Dios en la escena, que no era Pedro el que estaba hablando, era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. ¿Ve? Aleluya, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, aleluya, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y Dios está obligado por su palabra, aleluya, que usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron sellados 120 y después del sermón de Pedro, aleluya, se entregaron 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, como dijo Pedro en el día de Pentecostés, cuando habló allí ante el Sanedrín a los 4, como 4 días después, él dijo, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con señales y maravillas que Dios hizo por él aquí, de lo cual todos somos testigos. ¿Ven? Vosotros lo habéis tomado y por manos inicuas habéis crucificado el príncipe de vida, el cual Dios ha resucitado y ha mostrado estas cosas que vosotros veis. ¿Ven? Cristo siguió viviendo y desde luego aún vive. Ahora, después que Jesús claramente había venido identificándose, Dios le identificó y él profetizó. Y después de los días de su profecía, aunque escrituralmente identificado, el pueblo lo rechazó, ¿correcto? Y él entonces predicó, después que ellos lo rechazaran aquí, aquellos que tenían la posibilidad de ser salvos. Recuerden, cuando él estaba predicando, existía la posibilidad de que cualquiera pudiera ser salvo. Nosotros no sabemos quiénes son ellos. Dice, nosotros no sabemos quién son. Ellos son los predestinados. No obstante, él continuamente predicó. Aquí en Primera de Pedro, aleluya, Primera de Pedro, vamos a Pedro ahora. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Primera de Pedro 3, aleluya. Versículo 19 y 20. Aquí vuelve a repetir cuando el Señor fue a esa región de los perdidos. ¿Ve? Entonces vamos a leer aquí en Primera de Pedro. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces vemos que aún el hermano Branham dramatiza estas verdades. Cuando estaba allí, el Señor descendió y ahí estaban las dos cimas. ¿Ve? Estaba el lugar de los perdidos y el lugar donde estaban los redimidos. Aleluya. Y ese lugar fue vaciado cuando el Señor, hermano, resucitó. Se los llevó a todos. No quedó nada allí. ¿Ve? Y es probable que en ese lugar allí, aleluya, ese lugar vacío, aleluya, es donde tendrá que estar la iglesia. Los que son desobedientes, los que deben estar, aleluya, esperando la muerte segunda. ¿Ve? Y tendrán que ir al juicio del trono blanco. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué tremendo es. ¿Ve? Pero después de los días de su predicación, su ministerio continuó, porque el último grupo a quien él predicó fue a las almas que estaban en el infierno. Fíjate que aún el Señor, en esos 3 días que estaba allí, hermano, que había muerto, o sea, lo crucificaron, él da el Espíritu, y hermano, allí, aleluya, estuvo 3 días en el sepulcro. Y después cuando fue esa piedra, hermano, que pesaba toneladas, que bajaron los ángeles y removieron la piedra, y el Señor, hermano, allí resucita, aleluya, en ese cuerpo glorificado.
Y entonces vemos que allí estuvo como cerca de 40 días, aleluya, caminando y haciendo señales y maravillas. Y sabemos que la historia nuevamente se repite. Aleluya, hay un pueblo predestinado que está esperando la segunda venida del Señor. ¿Ve? Aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivamos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivamos, aleluya, en un pestañear, en un abrir y ojo, seremos transformados cuando veamos a la novia durmiente. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo ese grupo que está más allá de la cortina del tiempo en cuerpos teofánicos, ellos están esperando por nosotros. Y somos nosotros los culpables. Aleluya, esto se ha alargado. Vemos que aún Israel está en su tierra, tiene ya 2 generaciones, pasó ya de 2 generaciones. Y el Señor dijo en Mateo 24, no pasará esta generación. O sea, la generación que vea a Israel en su tierra no pasa. Y ya Israel está en su tierra, en su patria, como una nación. Aleluya, tiene 81 años. 2 generaciones. Una generación bíblica son 40 años. ¿Dónde estamos, hermano? Que ve la paciencia que Dios ha tenido. Y los culpables de eso somos nosotros. Fíjate, cuando el Señor en el primer Éxodo, allí con Moisés, ya el Señor había profetizado y Abraham había visto eso. Aleluya, ese lugar oscuro y vio, hermano, aleluya, él vio ese evento que iban a estar esclavizados 400 años. Y dice que cuando estaban saliendo en ese gran éxodo, aleluya, era 430 años. O sea, tuvieron 30 años de más. Qué tremendo es eso. Y pensar que salieron 2 millones y solamente Josué y Caleb quedaron de toda esa generación. Dios los mató a todos. De 20 años para arriba los mató y quedaron de 20 años para abajo. Quedó esa generación joven. Vemos, hermanos, que estamos en un tiempo sumamente delicado. Aleluya, la venida del Señor está a la mano y vemos que el Señor está demandando ahora, aleluya, que el pueblo se santifique, que el pueblo se meta en oración en lo profundo, al fondo, aleluya, y puedan desesperar en la presencia del Señor, porque un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Busque usted la llenura del Espíritu Santo, y no importa, aún el hermano Branham dice, no importa a qué iglesia pertenece usted, si es adventista, metodista, donde quiera, en cualquier sistema denominacional, si usted ha tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, usted es mi hermano y mi hermana. O sea, no podemos hacer excepción de personas, pero Dios, hermano, tiene un ramillete de, aleluya, de todos los sistemas. De allí el Señor está sacando a su pueblo, porque la novia es un grupo especial, son predestinados. Aleluya, y lo que son verdaderamente predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cuando vemos hoy en día aún predicadores que al final de un sermón dice, Señor, escribe ahora mismo su nombre en el libro de la vida. No, ya esos nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ese libro es un solo libro. El libro de la vida, allí aparece hasta Judas. Y ese nombre fue borrado. Pero lo que están escritos, hermanos, en el libro de la vida del Cordero, fueron escritos con sangre, esos nombres. Aleluya, lo que están escritos allí no se pueden perder. Y si usted es parte de esa novia, aleluya, usted usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, aleluya, para ser lleno del Espíritu Santo. Y Dios está más interesado en darle a usted el Espíritu Santo que de usted de recibirlo. En una ocasión dijo el profeta
de la edad, temo que el tabernáculo de Ebenezer temo que el tabernáculo Branham le tienen temor al nuevo nacimiento. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Temo que el tabernáculo de Ebenezer le tienen temor al nuevo nacimiento. Y hermano, uno cuando entra en intimidad con Dios dice, Señor, yo no le tengo temor al nuevo nacimiento. Porque si yo no nazco de nuevo, si no llego a ser una nueva criatura, aleluya, no voy a poder entrar más allá de la cortina del tiempo. Y como dice la palabra allí en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces está llegando el momento, la hora, cuando aún los predicadores para predicar tienen que olvidarse de todo. Proponer en vuestros corazones no pensar antes de hablar, porque no seréis vosotros los que habláis, sino será el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Aleluya, por eso que el Señor quiere el primer lugar. Aleluya, y Él es un Dios celoso. Tú no puedes colocar nada delante de Dios. Todo lo que usted coloque antes se convierte en un ídolo. Pero quite los ídolos y dejen a Jesucristo que sea el centro de tus pensamientos. Aleluya, Él es el Dios vivo y verdadero y Dios es celoso. Así que por la gracia del Señor podemos oír, aleluya, estas palabras y saber que esta palabra fue inspirada por Dios. Aleluya, tenemos que apartarnos a nosotros mismos. Aleluya, cuando oí al hermano Galdona siempre decir, cuando salía a la plataforma, Señor, quita el ser de mí y entra tú. Y ese debe ser, aleluya, el pensamiento de cada predicador de este mensaje. Señor, quita el ser de mí y entra tú. Predica tú, Señor. Aleluya, tenemos que apartarnos, tenemos que rendirnos a lo sumo. Aleluya, y permitir que el Señor use nuestros labios. Abre tu boca y yo la llenaré de palabras. Eso es lo que el Señor demanda hoy en día. Tenemos que apartarnos a nosotros mismos. Aleluya. Apartar todo razonamiento, toda duda, toda incredulidad. Aleluya. Y dejar que sea el Señor. Porque el mismo Señor dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora el pueblo de Dios también puede decir esas palabras. El Padre que mora en mí, Él es el que predica. Él es el que sana a los enfermos. Aleluya, yo nada puedo hacer, porque sin mí nada podéis hacer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que marca la diferencia es el nuevo nacimiento. ¿Ve? Y la obediencia a la palabra, aleluya, te dará derecho a la señal. Y la señal es el bautismo del Espíritu Santo. Bien, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos loor a ti, porque tú eres digno de suprema alabanza. Tú nos has creado para alabanza de tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ministrar la palabra. Señor, y si hubiese en esta hora vidas que te necesitan, que todavía no te han conocido en tu poder, todavía, oh Dios, no se han tomado decisión, no te han aceptado como su Salvador personal, permite que estas vidas, Señor, al oír esta palabra, puedan, oh Dios, tomar decisiones, Señor. Oh Dios de la gloria, si hubiese algún enfermo, aleluya, alguien allí necesitado, enviamos palabra de liberación ahora. Aleluya, saeta de liberación sobre esas vidas para que sean libres, que sean sanos. Tu palabra, Señor, nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengáis salud, así como tu alma va en prosperidad. Concédelo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, qué maravilloso es el Señor. Entonces, bueno, lo esperamos para otro próximo programa por este mismo, aleluya, este mismo lugar, ¿verdad que sí?
que usted pueda oír esta emisora, Radio Ebenezer. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.